conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor. Hola, bendiciones, Jesús. amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te estés conectando a una lección más. El día de hoy vamos a entrar a ver la lección número 17 de este hermoso curso titulado Eclesiología, el estudio teológico acerca de la iglesia. Y vamos a continuar con las funciones. Ya vimos 4 funciones en los videos anteriores y ahora vamos a ver la función número 5, pero esta función la vamos a ver en 4 diferentes videos porque es bastante extensa. Pero ¿qué te parece si antes de eso hacemos una oración y le pedimos al Señor su bendición? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor amado, por cada una de las personas que se conecta. Te queremos pedir ahora que tu palabra sea edificante para nuestras vidas y nos des entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, porque sí tenemos bastantito que hablar. Como te repito, vamos a estar viendo esta función número 5 en 4 diferentes videos, porque es bastante extensa. La función número 5 es la función de edificación. La iglesia tiene como función número 5 edificación. Pero estudiemos qué significa todo esto, porque esto nos va a ayudar bastante. Amén. Miremos entonces ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, donde se nos dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Esa palabra edificación viene del griego oikodome, que significa el acto de construir. Fíjate que se compone de estas 2 palabras. La primera es la palabra oikos, que significa hogar, y la segunda es demo, que significa construir. Se usa figuradamente en el Nuevo Testamento, en el sentido de edificación o promoción del crecimiento espiritual. Curiosamente, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, o sea que definitivamente se está hablando de edificación. Es un tema principal en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué se está edificando? Bueno, yo me vi a la tarea, amados hermanos, de buscar acerca de este tema y me di cuenta que la palabra edificación aparece con 3 puntos acá, de lo que se está edificando. Por ejemplo, vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 4, versículo 12, donde se nos dice lo primero que se está edificando. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que se está edificando es el cuerpo de Cristo. Y vamos a aprender cómo es que se hace toda esta edificación. Eso es lo que vamos a estudiar estas próximas clases. Lo segundo, miramos ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, donde se nos dice, 1 Pedro
capítulo 2, versículo 5. Mira esto. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahora tenemos una segunda edificación, la casa espiritual. No solamente se está edificando el cuerpo de Cristo, sino que también se está edificando una casa espiritual. Lo tercero que se está edificando es la iglesia. Y en este versículo, Mateo 16, 18, no solamente se nos dice que se está edificando la iglesia, sino también nos dicen quién es el que la edifica. Mira por favor Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Date cuenta que aquí está en primer persona y se nos está diciendo que es el Señor Jesús el que edifica su iglesia, dando a entender, amados hermanos, que nosotros debemos de seguir las instrucciones de Jesús, porque Él es el edificador de la iglesia. Ahora, esto es muy importante. Miremos entonces cómo se va a edificar. Y también vamos a ver qué es lo que no estamos edificando, que esa es la próxima sección acá. ¿Qué es lo que no se está edificando? No se está edificando un club social. No es un lugar, amados hermanos, para socializar. Aunque vamos a tener coinonía, ese no es el enfoque. Tampoco es un negocio. Algunos libros el día de hoy han salido dando estrategias de negocio para usar en la iglesia. No, por eso es importante notar que Jesús es el que edifica. Amén. Y tampoco estamos edificando entretenimiento. Muchas iglesias han caído a estos tres grandes errores. Por eso es muy importante, y vamos a pasar bastante tiempo aquí en esta función número 5, porque queremos ver cómo se edifica. Amén. Y yo te tengo la respuesta, aquí sacada de la palabra del Señor. Mira conmigo cómo se edifica la iglesia. La palabra de Dios nos muestra ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira esta otra versión. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos, dice esta versión, que es la versión Nueva Biblia de las Américas, y darle la herencia entre todos los santificados. Entonces, lo primero que vamos a ver de cómo se edifica la iglesia es por medio de su palabra. Nosotros no podemos apartar la palabra de Dios de la edificación de la iglesia, porque ya la misma Biblia nos lo dice. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, esa es una de las herramientas que se usa para edificar la iglesia, que vamos a ver con más detalle. Pero miremos la número 2. También, amados hermanos, los ministerios. Los ministerios edifican la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces, nos vamos a dar cuenta que ahora los ministerios también edifican la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Los dones. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Date cuenta que todo lo que te estoy mostrando menciona la palabra edificación o edificar. Versículo 12 dice así: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Esto es muy importante. Los dones también son parte de lo que edifica la iglesia. También Efesios capítulo 2 versículo 22. Mira lo que dice Efesios 2, 22. Tenemos, dice: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios. ¿Y qué dice? En el Espíritu. Amén. En el Espíritu. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta otra versión, Reina Valera, dice de esta manera: por quien también ustedes son edificados para morada de Dios por el Espíritu. Amén. Entonces ahí tenemos ya 4. Miremos la número 5. La iglesia es edificada en el temor del Señor. Hechos capítulo 9 versículo 31. Míralo conmigo. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Esto es muy importante. Eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces eran edificadas andando en el temor del Señor. Entonces ahora tenemos aquí 5 formas que la iglesia se edifica. Y recordémonos que el que edifica la iglesia es el Señor. O sea, Él tiene los planes o planos principales. Amén. Y nosotros tenemos que ir a Él por dirección, por guianza. Ahora, miremos entonces cada uno de estos puntos individualmente. Y comencemos con el primero, que es la palabra. Y vamos a entender algunas cosas acerca de la importancia del Evangelio y de la palabra. Mira lo que dice Hechos capítulo 20 versículo 32. Dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. Y es que la palabra de Dios, cuando se está predicando correctamente, va a servir para nosotros como un espejo. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. O sea, la palabra de Dios nos va a decir a nosotros cómo estamos haciendo mal, qué manchas tenemos, qué defectos tenemos, qué necesitamos mejorar. La palabra de Dios nos va a servir como espejo. Por eso es muy importante que la palabra de Dios sea una columna en la iglesia. ¿Por qué, amado hermano? Porque edifica la iglesia. Ahora, miremos por favor, la palabra de Dios no solamente nos va a servir de espejo, sino también nos va a ayudar a tener temor de Jehová, que si te recuerdas es una de las formas que se edifica la iglesia. La vimos al final. Deuteronomio 17:19 nos muestra esto. La tendrá, está hablando de los reyes y lo que los reyes tenían que hacer. Dice: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, o sea, la palabra, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. O sea que una de las maneras de conseguir o de tener temor de Dios es por medio de la palabra. Por eso es de que la palabra edifica
la iglesia, porque sirve de espejo para la iglesia, porque sirve también para adquirir temor de Jehová. Pero mira por favor la tercera. También la palabra de Dios va a servir de alimento para nuestra alma. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre más haya palabra en una iglesia, mejor van a estar las condiciones de esa iglesia. Yo he escuchado de todo tipo de prédicas, hermanos. Hay predicadores que leen un versículo bíblico y todo lo demás es de su intelecto, es de lo que ellos han aprendido, es de todo lo demás menos de la palabra. Cuando tenemos cultos donde se enfoca la palabra de Dios y es el centro, amados hermanos, el Señor Jesús y el mensaje de Jesús, el centro de una predicación, vamos a darnos cuenta que comienzan a ocurrir cambios en la gente, porque la palabra de esa manera edifica. Ahora miremos por favor el cuarto. También la palabra va a ser lámpara para nuestros pies. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces se van a tomar mejores decisiones. Entonces, amados hermanos, vamos a tener el fruto de seguir los pasos que la palabra de Dios nos enseñó. Amén. Y por último, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios prosperará nuestro camino. Josué 1:7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios. Servirá de espejo, nos enseñará el temor a Dios, alimentará nuestra alma, será una lámpara a nuestros pies y prosperará nuestro camino. Así como le dijeron a Josué, así como dice Salmos capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco, que lo menciona otra vez. Entonces, la palabra de Dios es muy importante. Amén. Ahora, miremos la riqueza de la palabra de Dios. Salmos 19:8 al 11 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjate que mencionan mandamientos aquí, te das cuenta que dicen mandamientos, también mencionan preceptos, amén, temor de Jehová, juicios, y fíjate lo que encontré acerca de estos títulos en el comentario expositivo del Antiguo Testamento. Mira lo que dice: el testimonio, los mandamientos, el precepto y los juicios de Jehová se refieren a las instrucciones específicas que se encontraban dentro de la ley mosaica. O sea, amado hermano, que son sinónimos. Los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová son sinónimos de la ley. Este es el sentido que está dando este versículo. Pero mira los beneficios. Alegran el corazón. Amén. Pero también dice, alumbra los ojos. Cuando una iglesia pone como columna la palabra de Dios, esa iglesia obtiene todos estos beneficios. Amén. Puse aquí, según el comentario expositivo del Antiguo Testamento, dice esto: temor es un sinónimo de la ley, porque su propósito era hacer que el corazón humano temiera al Señor. Amén. Ahora, mira conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra.
y las enseñarán a sus hijos. Mira todo lo que nos acaba de decir este versículo. En primer lugar, sabemos de que ellos estuvieron en el monte Sinaí, pero aquí dice de que estuvieron en el monte Horeb, porque el monte Horeb es el monte Sinaí. Pero lo segundo que se nos muestra es que al ellos oír la palabra de Dios, dice, aprenderán, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Lo segundo que se nos muestra es que por medio de la palabra sí se aprende a temer a Dios. Por eso es necesario leerla. Por eso es necesario predicarla correctamente. Enfocarnos en la palabra. Por eso es importante estudiarla. Pero también lo tercero que nos dicen acá, amados hermanos, es que debemos enseñarla a nuestros hijos. Porque así como nosotros hemos aprendido temor a Jehová por medio de su palabra, así nuestros hijos aprenderán temor de Dios por medio de su palabra. Amén. Y también se nos muestra que es más deseable. ¿Cuáles? Los mandamientos, los preceptos, ¿verdad? Los juicios de Jehová son más deseables que el oro. El oro, amado hermano, era la posesión más valiosa de ese entonces. Y ya te diste cuenta que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, ¿cuáles eran los otros? Los juicios de Jehová. Eso es más deseable que el mismo oro, pero no se queda ahí. También nos dice, y más que mucho oro afinado, dice, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, la miel era lo más dulce conocido en ese entonces. Y también lo mencionan como que es más dulce que la miel. El guardar los mandamientos de Dios es un grande galardón. Eso es lo que enseña este versículo. Los beneficios de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos de recibirla? Porque no solamente se trata de predicarla correctamente, no solamente se trata de leerla, tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 2 al 12 nos dice cómo debemos de recibirla. Y después vamos a aprender por qué es importante esto. Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Miremos cómo debemos de recibir la palabra. ¿Lo tenemos ahí? Dice así. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Démonos cuenta que todos aquellos que podían entender la palabra estaban presentes. Amén. Y versículo 3 dice así. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea que se dedicaron a esto. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El segundo requisito es estar atento. Amén. Los oídos estaban atentos. Esto es muy importante y algo que se está perdiendo el día de hoy en las iglesias. Hay mucha distracción. Mucha distracción, amados hermanos. Ya los oídos no están atentos. Y media vez, mira, puedes tener al mejor predicador enfrente de ti, pero si el pueblo no está dispuesto a recibir, no hay fruto en eso. Entonces es importante, ya lo sabemos nosotros, ¿por qué? La parábola del sembrador, capítulo 13, nos muestra de Mateo, capítulo 13, nos muestra la parábola del sembrador y nos damos cuenta que solamente un terreno estaba dispuesto.
Entonces aquí los oídos estaban atentos. Amén. Y eso es de mucha importancia. Miremos el tercero, versículo 6. Hubo reverencia. Versículo 6 dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto, amado hermano, de que se humillaron y adoraron a Jehová, significa que hubo una respuesta de parte del pueblo al llamado que Dios estaba haciendo en ese momento. Fíjate que hace tiempo nosotros alquilábamos un edificio para hacer nuestros cultos y había otra iglesia allí antes de nosotros, una iglesia de habla inglés. Y me recuerdo, amados hermanos, que en una ocasión llegué muy temprano. Teníamos que llegar a instalar los instrumentos y hacer todo lo que se tiene que hacer en preparación al culto. Y llegué muy temprano y alcancé a estar en la última parte del servicio de esa iglesia. Para mi sorpresa, amados hermanos, después de la palabra, no hubo llamado. Y lo segundo que me di cuenta es que comenzaron a tocar música del mundo. Fue un shock para mí. Fue una sorpresa, nunca me lo imaginé. Y me di cuenta, amados hermanos, de que hay una mentalidad que se ha metido en las iglesias donde ya Cristo está fuera de la edificación de la iglesia y donde no se ha tomado en cuenta estas cosas que estamos hablando. Es muy importante cada uno de estos pasos, porque la palabra de Dios es parte de los instrumentos para edificar la iglesia. Yo quedé muy sorprendido que eso se hiciera. Y yo puedo decir que allí no hay cambios. ¿Qué puede hacer la música del mundo? ¿Qué puede hacer, amados hermanos? Ya nos lo enseñaron en la parábola del sembrador, capítulo 3 de Mateo, donde el terreno no está listo para recibir la palabra de Dios. Entonces, todos estos puntos son muy importantes. Mira el próximo, verso 8. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí nos van a mostrar, muy importante, que no es solamente el trabajo del oyente, entender, dar una respuesta al llamado, estar atentos. No es solamente del oyente, sino también nos dice este versículo que leían en el libro de la ley de Dios claramente. El que esté leyendo debe saber leer claramente. Y segundo, ponía el sentido, o sea, el predicador tiene una responsabilidad. Darle sentido a lo que se está leyendo y un sentido correcto. Amén. Y el sentido que le daban era de modo que entendiesen la lectura. O sea que el predicador tiene una labor muy importante aquí, estos 3 puntos que vimos, pero también nos vamos a dar cuenta que cuando se hace correctamente, cuando hay un interés en la palabra de Dios, cuando el predicador se ha preparado, cuando el pueblo está atento, con reverencia a la palabra de Dios y dispuesto a entender, dice la palabra del Señor en el verso 12 que ellos se fueron a casa con alegría y gozo. Míralo conmigo, por favor. Versículo 12 dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esta es la riqueza que produce la palabra de Dios.
Ahora, hay una palabra muy importante en medio de todo esto. Es la palabra entender, que es la palabra shama. Y es que para el hebreo, la palabra shama es una misma palabra para escuchar y entender y obedecer. Si te das cuenta, la definición es oír, escuchar, atender, obedecer y publicar. Pero la traducen también como entender. Yo busqué la palabra entender y me sale esta palabra shama. Amén. Oír, escuchar, atender, obedecer y publicar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a obedecer su palabra, porque cuando la obedecemos significa que la entendimos, que la escuchamos. Entonces la palabra de Dios es una que necesitamos nosotros tener como columna en la iglesia. Miremos esta segunda, y esta segunda no la vamos a poder terminar. Este es el segundo punto de cómo edificar la iglesia que habíamos hablado. La primera era la palabra, ahora miremos el segundo, pero no vamos a poder terminarlo porque es bastante extenso. Los ministerios. Sí, amado hermano, también habíamos visto que los ministerios edifican a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, el Señor da los ministerios. Y los ministerios nos los mencionan en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces son 5 ministerios los que se nos mencionan: el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿ya te diste cuenta que el Señor Jesús tenía los 5 ministerios? Es que cuando estudiamos esto nos damos cuenta que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, nos dejó el ejemplo de cada uno de estos ministerios. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 1, nos menciona a Jesús el apóstol. Mira, por favor, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Y qué dice? Cristo Jesús. Entonces, vamos a entender un poquito por qué es importante eso. Miremos a Jesús como profeta. Hechos capítulo 3, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y nos vamos a dar cuenta que le están, en el contexto de lo que están hablando acá, están refiriéndose al Señor Jesús como aquel profeta que debía de haber venido. Amén. Entonces, tenemos a Jesús como apóstol, como profeta. O sea, los 5 ministerios están en Jesús también. Evangelista, Lucas capítulo 20, versículo 1. Míralo conmigo. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, es que el evangelista, como lo vamos a aprender después,
es alguien que anuncia el evangelio. Amén. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Entonces Jesús enseñaba y anunciaba el evangelio, como lo hace un evangelista. También, amados hermanos, ya sabemos de que Jesús también es pastor. Y esto se nos menciona en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Mira lo que dice. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Y también, amados hermanos, como maestro. Juan capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice este versículo. Este vino a Jesús de noche, o sea, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Qué interesante. Entonces, nos damos cuenta que los 5 ministerios los tenía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos este punto que es demasiado importante. Si Jesús tenía los 5 ministerios en su vida terrenal, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, hace sentido porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene los 5 ministerios. ¿Y por qué te menciono esto de esta manera? Porque hay algunas personas que dicen que ya no existe el ministerio de apóstol, ya no existe el ministerio de profeta, pero no es eso lo que a la luz de la palabra nosotros miramos. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo va a existir estos 5 ministerios. ¿Por qué? Porque existieron también en el cuerpo de Cristo cuando Él estaba aquí en la tierra. Entonces es importante que nosotros notemos estos 5 puntos, estos 5 ministerios. Y ahora, en la próxima clase, vamos a comenzar a hablar acerca de cada uno de ellos. Así que yo creo que se va a poner muy interesante. Vamos a hablar de los 5 ministerios y cómo cada uno de ellos edifica a la iglesia. Amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que te conectes para la próxima clase, que yo sé que va a ser de bastante edificación para tu vida y para mi vida. Que Dios te bendiga. Te amamos. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.